chicos, bienvenidos. En esta oportunidad les quiero explicar la parte teórica de la experiencia número 2 del laboratorio 10, que es péndulo físico. Y como introducción teórica, primeramente ustedes ya deben haber visto en teoría, pero vuelvo a renovar el concepto. Un péndulo físico es cualquier cuerpo rígido e irregular, de cualquier forma, que tiene un centro de masa, como todo cuerpo rígido, y que puede pivotar respecto a un punto que está desplazado del centro de masa. Es decir, si el centro de masa de un cuerpo irregular cualquiera está en alguna zona por el medio, ¿no? Nosotros intuitivamente sabemos que está por el medio de este cuerpo plano. Si nosotros tomamos ese cuerpo y lo hacemos pivotar de un punto desplazado del centro de masa, lo que vemos es que el cuerpo oscila. ¿Está bien? Entonces eso es un péndulo físico. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en esta situación? En la cual nosotros tenemos un cuerpo rígido desplazado respecto a su punto de equilibrio. El punto de equilibrio dijimos que es ni más ni menos que la situación en la cual el centro de masa está ubicado en la vertical justo debajo del punto de suspensión o punto de pivote. Cuando nosotros desplazamos un cierto ángulo, en este caso en el esquema que tenemos en el pizarrón, hacia la derecha, un cierto ángulo hacia la derecha, respecto al punto de pivot o el punto de suspensión, lo que tenemos es que aparece un torque. ¿Qué es? Es la fuerza, el propio peso del cuerpo, aplicando un torque, que recuerden que cuando una fuerza se aplica desplazada de un punto de giro aparece un torque. Y ese torque es igual a la fuerza por el brazo de palanca. En este caso está señalado acá en el esquema como R. Si lo quieren ver mejor, la fuerza, el peso está en esta dirección, pasa por esta dirección y el punto de giro está acá, o sea que R es esto. En el esquema ustedes lo tienen graficado acá abajo. Entonces, ¿qué es lo único que explicamos hasta acá? Que cuando desplazamos respecto al equilibrio un cierto ángulo, un cuerpo rígido, aparece un torque restitutivo. Hablo de torque restitutivo y le ponemos un signo menos, porque si desplazamos un ángulo hacia la derecha y tomamos ese ángulo positivo, este torque va a tender a girar el sistema en la dirección contraria. Entonces, si tomamos positivo el giro hacia la derecha, este torque va a tener signo negativo. Mg por R. Ahora, Mg por R, también R se relaciona con el ángulo de desplazamiento y la distancia del centro de masa al punto de giro, que en nuestro caso llamamos distancia de centro de masa. Entonces, el torque que aparece es igual a menos la masa por la gravedad por la distancia del centro de masa por el seno del ángulo que se formó. Por otro lado, analizamos la misma situación, pero planteando la segunda ley de Newton para la rotación. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Que torque es igual a la inercia del cuerpo por la aceleración. Y si lo expresamos a la aceleración como una derivada segunda del desplazamiento angular, nos queda torque es igual a la inercia respecto al eje de giro por la derivada segunda de la posición angular respecto al tiempo. Igualando esas dos expresiones, obtenemos esta expresión que se forma acá. La inercia por la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces es igual a menos la masa del cuerpo por la gravedad por la distancia del centro de masa por el seno del ángulo. Acomodamos esta expresión dejando solo el término de derivada segunda de la posición angular respecto al tiempo en dos pasos y llegamos a esta expresión. Esta es la expresión del movimiento del péndulo físico. Ahora, tenemos acá en esta expresión el seno del ángulo, pero nosotros sabemos que para ángulos pequeños podemos hacer una aproximación que es que seno de un ángulo es aproximadamente igual al valor de ese ángulo. Entonces, haciendo esa aproximación para ángulos pequeños, seno de θ igual a θ, nosotros llegamos a esta expresión. Derivada segunda de la posición respecto
al tiempo 2 veces, más un término que es constante porque es masa por gravedad por distancia del centro de masa sobre la inercia del sistema respecto al eje de giro, son todos valores constantes, por la posición angular es igual a 0. ¿Por qué acomodamos esta expresión de esta forma? Porque ustedes van a ver en teoría y en análisis matemático avanzado que esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Y la resolución de una ecuación diferencial de este tipo, en el cual tenemos la derivada segunda de una variable y la variable igualada a 0, ¿no? La suma de esas dos expresiones igualada a 0, la solución de esta ecuación es una función sinoidal, un seno. Esta es una ecuación típica de movimiento armónico simple. La van a ver tanto para este movimiento del péndulo físico, como para un sistema masa-resorte, como para un péndulo de torsión, o para un péndulo simple. Siempre van a llegar a una expresión de este tipo. Y la solución es una función senoidal, como decía, en la cual la frecuencia angular al cuadrado es igual a este término. Entonces, sabiendo eso, nosotros decimos, bueno, si el periodo, esto lo van a ver en teoría igual, el periodo de oscilación se relaciona con la frecuencia angular por esta expresión, y yo sé que la frecuencia angular al cuadrado es igual a este término, podemos llegar a esta expresión final, que es la expresión de periodo de oscilación de un péndulo físico, que dice que el periodo de oscilación de un péndulo físico es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la inercia del sistema respecto al eje de giro sobre la masa por la gravedad por la distancia al centro de masa. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora en esta parte del laboratorio? Vamos a medir el periodo de oscilación del péndulo físico. Ahora van a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a medir este valor. Vamos a conocer la masa del sistema de nuestro péndulo físico. Vamos a conocer la masa. La gravedad lo conocemos. La distancia del centro de masa también la podemos conocer. Simplemente la vamos a determinar a través de algunas mediciones. Por lo tanto, la única incógnita que vamos a tener de esta fórmula es la inercia de nuestro péndulo físico. Entonces, a partir de la medición experimental del periodo de oscilación del péndulo físico, nosotros vamos a tener un valor experimental de la inercia del péndulo. Eso por un lado. Y ese valor de inercia lo vamos a comparar con la inercia que vamos a sacar analíticamente del péndulo físico, sacando las inercias de cada uno de los cuerpos que lo componen y sumándolas y aplicándole a Steiner. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora sí metiéndonos en la ejecución de la experiencia? Vamos a tener un péndulo físico. En nuestro caso, nuestro péndulo físico es esto que tenemos acá. Consiste en una varilla, es esta varilla negra metálica que pueden observar acá, de una cierta longitud, que vamos a llamar L mayúscula, que está fija a una polea que permite que el sistema pueda girar, ¿no?, respecto a un eje que en este caso atravesaría por el centro a la varilla. Y además de la varilla vamos a tener dos cuerpos regulares, que son estos dos cuerpos que ven acá, de cobre, que se trata de dos cilindros huecos, que nosotros podemos mover y dejar fijos a lo largo de la varilla. Entonces, nosotros, ¿por qué utilizamos este sistema como péndulo físico? Porque es un sistema que podemos determinar su inercia de manera analítica aplicando las ecuaciones que ustedes van a encontrar en los libros, en donde a partir de la geometría de cuerpos regulares ustedes pueden llegar a una fórmula de inercia. Entonces, conociendo las medidas geométricas de la varilla, conociendo las medidas geométricas de los cilindros, conociendo las masas también de los cuerpos y las distancias que separan el centro de giro de cada uno de los ejes baricéntricos de los cuerpos, vamos a poder determinar la inercia, como les decía, en forma analítica. Veamos el esquema. Este es el esquema de lo que ven acá de nuestro péndulo físico.
la varilla, los dos cuerpos que son nuestros dos cilindros huecos, un punto o un eje de giro, vamos a tener un centro de masa del sistema, que es este punto que pinté acá en rojo, que va a estar desplazado del centro de giro. Si los dos cuerpos estuvieran distanciados igualmente respecto al eje de giro, ahí sí el centro de masa del sistema coincidiría con el centro de giro. Pero al estar a distintas distancias respecto al eje de giro, lo que vamos a obtener es que vamos a tener un centro de masa del sistema que va a estar en algún lugar por acá, por debajo del centro de giro. Ese centro de masa del sistema lo podemos determinar. ¿Cómo hacemos? Con cada una, nosotros sabemos que de un sistema podemos determinar el centro de masa conociendo las masas de cada una de las partículas que componen el sistema y las distancias de esas partículas respecto al centro de giro. En nuestro caso vamos a utilizar justamente esta ecuación, masa 1 que llamamos a uno de los cilindros por la distancia 1 más masa 2 por la distancia 2 más masa de la varilla por la distancia de la varilla dividido la suma de las masas. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Bueno, la distancia 1 nosotros vamos a tomar como distancia 0 la distancia que coincide con el eje de giro. ¿Por qué hacemos eso? Primero porque tenemos que tomar un sistema de referencia y segundo porque de esta manera esta distancia del centro de masa o del baricentro de la varilla respecto al centro de giro o al eje de giro va a ser 0. Entonces ese término se me va a anular. La distancia 1 va a ser negativa porque está hacia arriba si yo tomo las distancias positivas hacia abajo, a menos 6 centímetros. Y la distancia 2 va a ser 16 centímetros. Yo lo medí, ya le doy los valores. Con eso vamos a poder determinar la distancia del centro de masa. Por lo tanto, la masa del sistema va a ser la suma de la masa de los tres cuerpos, la gravedad la conocemos, la distancia del centro de masa la hallamos de esta expresión. Midiendo el periodo de oscilación experimentalmente, vamos a poder determinar la inercia de este sistema en forma experimental. Por último, ahora vamos a ver cómo determinar la inercia en forma analítica del sistema. Para poder determinar la inercia del sistema en forma analítica respecto al eje de giro que tenemos, vamos a valernos de los datos de cada uno de los cuerpos y de las fórmulas que van a encontrar ustedes en libros de las inercias. ¿Qué tenemos? Que para una varilla, conociendo la masa y la longitud de la varilla, podemos determinar su inercia respecto a un eje que pasa por el baricentro, un eje perpendicular a la varilla, ¿no? Una varilla fina. Ese eje estaría en L sobre 2 y la expresión sería esta. Por lo tanto, podemos conocer la inercia que pasa por un eje que pasa por el baricentro de la varilla, con esta expresión. Por otro lado, nosotros conocemos también de las expresiones que van a encontrar en los libros, la inercia de un cilindro hueco, pero respecto a un eje que pasa perpendicular en este caso a donde va a estar nuestra varilla, ¿no? Ustedes recuerden que como tenemos dispuesto el sistema, el cilindro hueco está siendo sostenido por la varilla. Bueno, pero el cilindro no está girando en el mismo sentido que la varilla, sino que está girando en un sentido perpendicular. Entonces recuerden, muy importante, cada vez que vayan a aplicar una ecuación de inercia de un cuerpo, vean bien respecto a qué eje está expresada esa inercia. En este caso nosotros, si tenemos este cuerpo cilíndrico, hueco, con dos radios, un radio interno, un radio externo y una cierta longitud, L minúscula la vamos a llamar, podemos determinar la inercia con esta expresión. Ahora, no podemos quedarnos con esos valores de inercia.
tenemos que ver si realmente los cuerpos están girando respecto al eje que estamos calculando las inercias. En el caso de la varilla, sí, porque la varilla, esta fórmula es respecto a un eje que pasa por el baricentro, y nosotros en nuestro péndulo físico, la varilla está colocada en un eje que pasa por su baricentro. Pero en el caso de los cilindros huecos, esta expresión se refiere a un eje que pasa por el baricentro de los cilindros huecos, pero en nuestro péndulo físico los cilindros están desplazados, alejados respecto su baricentro respecto al eje de giro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en estos casos es que a tales cuerpos les tenemos que aplicar el teorema de Steiner. Y por último, sumar todas las inercias del sistema para obtener la inercia total. Entonces, la inercia total, o sea, la inercia de nuestro péndulo físico, va a ser la inercia de la barra, tiene B larga porque la llamamos barra también, porque varilla es con B corta. La inercia de la barra más 2 veces la inercia de los cilindros, porque tenemos 2 cilindros, pero este término se refiere a la inercia baricéntrica, más 2 términos que son 2 términos correspondientes al teorema de Steiner, a la aplicación del teorema de Steiner a cada uno de estos cilindros. Entonces, con esta expresión, con todos los datos que ya tenemos, vamos a llegar a una inercia analítica, una inercia que calculamos simplemente a partir de las mediciones de la geometría de los cuerpos que tenemos. Esta inercia la vamos a comparar con la inercia experimental, la que vamos a obtener a partir de la medición del periodo de oscilación del péndulo físico y de despejar la inercia de la expresión del periodo de oscilación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la toma de mediciones de la experiencia de péndulo físico. Para eso pueden observar nuevamente nuestro péndulo físico compuesto por una varilla, 2 cilindros huecos dispuestos a una cierta distancia respecto al eje de giro. El eje de giro de nuestro sistema va a estar acá en el centro de la barra, y pueden observar que todo el sistema está sujeto desde esta polea, que lo que permite internamente es medir la posición angular, y está conectada a través de una interfaz a la computadora, por lo cual ahora vamos a poder observar en tiempo real cómo es este movimiento respecto al tiempo. Desplazamos, ya estamos tomando los datos, desplazamos respecto al ángulo cero el péndulo físico y lo liberamos para que oscile. Ahí observamos la oscilación, y lo que vamos a hacer es, para determinar el periodo de oscilación de un péndulo, medir el tiempo que transcurre en hacer una oscilación completa. Lo más fácil es tomar en el gráfico sinusoidal que estamos obteniendo el tiempo que transcurre entre 2 máximos consecutivos. También podríamos hacerlo midiendo el tiempo que transcurre entre 2 mínimos consecutivos. ¿Por qué hacemos esto? Porque entre 2 máximos consecutivos, un máximo es el ángulo máximo que obtenemos cuando el péndulo está girando, por ejemplo, se está moviendo al máximo ángulo de la derecha, por ejemplo, ¿no? Sería un máximo positivo, de acuerdo al sistema de referencia. El péndulo hace una oscilación completa, va hacia su máximo ángulo a la izquierda, vuelve al máximo ángulo a la derecha, y ahí va a tener el periodo completo. Eso es una oscilación completa. Por eso lo más fácil es determinar el periodo midiendo 2 máximos consecutivos. Bueno, ahí podemos observar el gráfico de oscilación. Lo dejamos oscilar aproximadamente unos 40 segundos o unos 30 segundos, y como dijimos, se puede observar una pequeña atenuación. Eso es lógico, debido a que si nosotros dejáramos libre el péndulo para que siga oscilando durante 1 hora, por ejemplo, observaríamos que en un determinado momento la oscilación se detiene. Pero como nosotros queremos determinar el periodo de oscilación, fíjese que esa atenuación no afecta al periodo, ¿no? El periodo se mantiene constante. Lo que no se mantiene constante es la amplitud. Vamos a medir ahora
el periodo entre dos máximos consecutivos. Vamos a elegir este máximo y el siguiente. El primer máximo ocurre, de los que elegimos, es a 13,4 segundos. Y el máximo consecutivo siguiente ocurre a 14,57 segundos. La diferencia entre esos dos tiempos es el periodo de oscilación del péndulo. Es un movimiento de oscilación completo. Nosotros estamos tomando entre dos máximos. Podríamos tomarlo entre dos mínimos. O también podríamos tomarlo entre dos cruces por cero, pero siempre teniendo la precaución de que en este caso no sean consecutivos.